Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga, lo guarde, es un gozo y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, de Iván Vicente, y por mi canal de YouTube, en el Conde de Dios, que hago para anunciar la escritura, que nos llamó de la tiniebla a su nuevo milagro. Amén. Dándole gracias a Dios por este nuevo día de vida que me regala y por la oportunidad de compartir nuevamente la palabra de Dios con ustedes. Le pido a Dios que me utilice con poder y gloria para que en esta hora a la misma boca me sea dado el predicar única y exclusiva y solamente su evangelio, para que única, solamente y exclusivamente el Dios de Israel, el Dios de la palabra, el Dios de santidad, de amor, de paz, de verdad, de justicia y de poder sea glorificado en su Hijo amado Jesús el Cristo. Amén. Amén. Vamos a estar hoy, hermanos, vamos a continuar con la carta a los Corintios. Esta vez vamos a estar en 1 Corintios 2, del 1 al 5, amén. Capítulo 2, del 1 al 5, amén. Recordando un poco, hermanos, lo que vimos ayer. Ayer vimos que Cristo para nosotros es sabiduría y poder de Dios, mas para los que se pierden en Cristo es locura. Para nosotros el Evangelio es la muestra más grande de amor, de poder, de sabiduría que Dios ha expresado al mundo. Pero para los que se pierden, esto es locura. El Evangelio es locura. Recordemos que dice la Escritura que los judíos piden señales, quieren milagros. A Jesús le dijeron, danos una señal en el cielo para ver si tú eres el Mesías, y así creen. Y Jesús le dijo, ninguna otra señal les será a ustedes, raza de víbora, que no sea la señal de Jonás. Amén. Y los griegos buscan conocimiento, buscan ciencia. Porque al mundo, y como al mundo no le agradó conocer a Dios por la sabiduría que Él manifestó al crear la tierra, al crear los cielos, al crear todas las cosas, y tampoco quiso conocer a Dios por la sabiduría que Él manifestó a través de su evangelio. Entonces Dios confundió la sabiduría, la sabiduría de los sabios y destruyó la inteligencia de los entendidos. Amén. Entonces, bueno, es un poco lo que Dios hace. Ahí vemos como Dios nuestro Dios no piensa como los hombres, que aquí dice la Escritura que para hacer esto, para destruir la sabiduría del sabio y la inteligencia del entendido, para perder un poco el texto, Dios escogió a lo necio para avergonzar a los sabios. Dios escogió a lo débil para avergonzar a lo fuerte. Dios escogió a lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a lo que era, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Ya que por causa de Dios, por causa del llamado de Dios, por causa de Dios es que nosotros estamos en Cristo, y por causa de Cristo es que tenemos todas las bendiciones de Dios. Entonces no tenemos nada que jactarnos, sino que eso es para que se cumpla la Escritura, que dice que es que se gloríe en el Señor. Amén. Entonces ahí es un breve resumen de lo que vimos ayer. Si quieren ver el video completo por aquí, por mi perfil de Facebook o por mi canal de YouTube, en el Conde de Dios, lo pueden encontrar. Amén. Vamos a estar, como les dije, leyendo 1 Corintios capítulo 2, versículo del 1 al 5. Amén.
Dice así la palabra del Señor. Así que, hermano, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse, perdón, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni palabra ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, bueno. Vamos como siempre, versículo por versículo, con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, interpretando el texto, amén, que me ayude Dios a hacerlo de manera correcta. Amén. Versículo 1 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Sí, cuando Pablo le está diciendo, cuando yo fui a ustedes, yo no fui con palabras complicadas, yo no fui con palabras muy profundas, yo no fui con palabras muy pensadas, maquinadas, yo no fui con unas palabras científicas ni de un conocimiento muy profundo, yo no fui a ustedes con ese tipo de palabras. Recordemos lo que Pablo había dicho ya, para no hacer nula la cruz de Cristo, porque a veces el que sabe mucho, que tiene mucho conocimiento, puede caer en el error de querer explicar a la gente como si la gente fuera entendida en la teología, por ejemplo, y comienza a decir un poco de palabras teológicas, un poco de términos teológicos que la gente no comprende, que la gente no entiende, que la gente nunca ha escuchado esas palabras, nunca no sabe su significado. Entonces la gente no capta el mensaje principal, que es el Evangelio de Cristo, que es la cruz de Cristo, que es el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros para salvación y vida eterna. Por eso Pablo dice aquí: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, es decir, el Evangelio, no fui con excelencia de palabras o sabiduría. Entonces Pablo era un hombre que manejaba varios idiomas. Pablo era un hombre que conocía muy bien la Torá, muy bien el Pentateuco, muy bien los salmos, los profetas, pero Pablo se olvidó de todo eso. O sea, Pablo se olvidó que tenía estudios con el maestro Gamaliel. Pablo se olvidó de las palabras profundas y de mucho conocimiento que había aprendido en sus días de fariseo. Pablo se olvidó de todo eso y fue con sencillez de palabras para no hacer nula la cruz de Cristo. Amén. Y aquí Pablo va a decir de qué manera fue a esos hermanos. Amén. Entonces, vamos a ver qué sigue diciendo Pablo, ¿verdad? Pues me propuse a no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pues me propuse pues me propuse a ir a ustedes solamente
sin saber otra cosa que Cristo y este crucificado. Es decir, Pablo se olvidó de su conocimiento de la Torá, Pablo se olvidó de las enseñanzas de Gamaliel, Pablo se olvidó de todo lo que él había aprendido a lo largo de su año como fariseo y se dispuso fue a predicar a Cristo y este crucificado. Si muchos, si las iglesias de hoy en día cumplieran con esta simple regla, cumplieran con esta simple nueva regla, imitaran a Pablo en este asunto, por decirlo así, hubieran iglesias, muchas más iglesias de sana doctrina. Si la gente imitara a Pablo en este asunto, en predicar solamente a Cristo y este crucificado, hubiera muchas más iglesias santas, hubiera muchas más iglesias temerosas de Dios, hubiera muchas más iglesias bíblicas, hubiera muchas más iglesias para la gloria de Dios. ¿Pero qué? Ahora en la iglesia vemos de todo, vemos shows, vemos danza, vemos luces, muchas luces, vemos, bueno, muchas cosas y dejan a un lado la palabra de Dios y le dan 15 minutos a la palabra de Dios, 20 minutos a la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios, el evangelio de la cruz tiene que tener la preeminencia, tiene que tener la mayor importancia, la mayor centralidad en los púlpitos de todas las iglesias. Si muchos pastores de muchas iglesias aplicaran esto como un principio de olvidarse de lo que ellos quieren saber, de olvidarse de su año de teología, de olvidarse de su testimonio, de olvidarse de lo que ellos creen o de lo que le enseñó fulanito de tal, y se dedicaran a predicar el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la cruz, y no empezaran a hablar del testimonio de ellos mismos, y no empezaran a decir cosas muy complicadas, profundas, que no muchos lo entienden, y llevaran con su predicación a los que están escuchando a la cruz de Cristo, hubiera mucha más gente convertida, hubiera muchas más iglesias santificadas, hubiera mucha más gloria para Dios. Pero ahorita vemos en los púlpitos puros chauceros, o bueno, en la mayoría de los púlpitos, quiero decir, perdón, no puedo incluir a todos, pero en la mayoría de los púlpitos de hoy en día vemos puros chauceros, puros motivadores, puras personas que se paran detrás de un púlpito y lo que menos hablan es de Cristo. Increíble. Son pastores y lo que menos hablan es de Cristo. Se pasan media hora hablando de su testimonio, de cómo Dios lo ha usado a ellos para sanar gente, pero se olvidan de que la centralidad tiene que ser el Evangelio de Cristo. Tiene que ser el Cristo y este crucificado. Por eso Pablo dijo, no, yo me despojo de todo lo que yo sé. Me despojo de todo lo que yo sé. Yo solamente quiero saber ahorita que estoy con ustedes, con los hermanos corintios, a Cristo y este crucificado. Si muchos púlpitos del día de hoy aplicaran esto como una regla, sería de mucha bendición para el pueblo de Dios, hubiera muchas más iglesias santas, hubiera muchas más iglesias llenas del Espíritu Santo, llenas de la palabra de Dios, porque hay que predicar a Cristo y este crucificado. ¿Qué significa esto? Hay que predicar a Cristo y sus padecimientos, hay que predicar a Cristo y sus sufrimientos, hay que predicar a Cristo y su gloria. No podemos predicar un evangelio diluido, no podemos predicar lo que a mí me gusta del evangelio, pero lo que no me gusta
no predico, no puedo predicar pura gloria, no puedo ser un teólogo de la gloria, no, tengo que ser un teólogo de la cruz, porque la teología de la cruz es la que me va a llevar a la gloria. La teología de la cruz es la que me va a llevar a la gloria, porque no hay gloria sin cruz, no hay un atajo para llegar a donde está mi Señor Jesús. Si queremos ser como Él en gloria, tenemos que ser como Él según la carne. Y eso nos va a llevar a negarnos a nosotros mismos, eso nos va a llevar a ser desechados por el mundo, a tener como principales enemigos a nuestros familiares y a ser vituperados y odiados por muchos. Eso significa ser como Cristo. Ese es el evangelio de la cruz. Ese es el evangelio, el de Cristo y este crucificado. Amén. Y claro, hay que explicar por qué Cristo llegó a la cruz, quién castigó a Cristo, fue nuestro Padre Celestial, quién estaba castigando a Cristo en la cruz, el Padre Celestial por nuestro pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Dios estaba aplicando el castigo a Cristo que merecía mis pecados. Y por eso Dios aplicó a mí la justicia de Cristo para poderme justificar y que Él sea justo y el que justifique al que tiene fe en Cristo Jesús. ¿Saben? El Evangelio de la cruz. Cuando el Evangelio de la cruz deja a un lado a los hombres, deja a un lado mis experiencias personales, deja a un lado mi conocimiento de las cosas, deja a un lado lo que yo creo saber o entender y pone en el centro a Cristo, su obra vicaria, su muerte sustitutiva y su resurrección con poder al tercer día para darnos vida eterna. Amén. Ese es el Evangelio de la cruz que tú y yo estamos mandados, que Cristo nos mandó a ti y a mí a predicar. Amén. Dice, ok, Cristo crucificado, y estuvo entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor. Fíjense, Pablo estuvo con los corintios con debilidad. A lo mejor Pablo tenía algún tipo de enfermedad o de malestar. No recuerdo exactamente si esto es la enfermedad que él tenía en los ojos. Pero a lo mejor Pablo tenía un tipo de, tenía algún malestar o estaba pasando por un proceso que lo tenía con esa debilidad. Amén. Pero recordemos que Dios no necesita, Dios no escogió a ningún Superman. Ese también es el punto de Pablo. Dios no escogió a ningún Superman. Yo fui a ustedes a predicar el Evangelio de Cristo, de Jesucristo, que ya lo acabo de mencionar, con debilidad, con temor y temblor. O sea, ahí Pablo no está diciendo, yo estaba débil según mi carne, yo tenía miedo, yo fui a ustedes a predicar un evangelio de poder, pero yo no era poderoso, pero yo no me sentía poderoso, yo estaba en una débil condición cuando fui a ustedes. Pero recordemos que los débiles del mundo escoge Dios para avergonzar a los fuertes. Así que Pablo estaba perfectamente, Pablo estaba en la condición propicia para que Dios lo usara con poder y gloria. Esa es la cuestión. Pablo dice, no, yo estaba débil, con temor y temblor cuando fui a ustedes, pero bueno,
ese temor y temblor que Pablo tenía era la condición propicia para que Dios se glorificara a través de él. Así Pablo tuviera ese malestar en los ojos, que no estoy seguro que sea por eso que describe eso, o no lo tuviera, la condición que estaba Pablo, débil, en temor y temblor, cuando fue a predicarle a todos los hermanos en Corintios, ¿verdad? Era la condición propicia para que Dios se glorificara en él. Dios no necesita supermanes. Dios busca hombres humildes, hombres débiles, hombres sin mucho estudio, para glorificarse, para que cuando el evangelio de poder salga de su boca, nadie le quede duda que lo que está pasando ahí es que Dios está orando. Amén. Porque claro, si todos fuéramos fuertes y teólogos y tuviéramos un cuarto, entonces dijéramos, claro, porque Dios me escogió a mí porque yo soy el papá de los helados. Pero no, Dios escoge a hombres débiles, Dios escoge a hombres neófitos, Dios escoge a hombres del burgo, de la calle, para que no le quede duda a la gente que cuando el evangelio es predicado, lo que está hablando ahí es poder de Dios, no sabiduría humana, no intelecto, no estudios académicos, sino poder de Dios. Amén. Entonces Pablo estaba en la condición propicia para que Dios lo usara con poder y gloria. Estaba entre ellos con temor y temblor, con gran debilidad. Ese era el punto exacto donde Dios quiere que tú y yo lleguemos para Él usarnos, para que nosotros no nos vanagloriemos y digamos, no, yo hice esto porque yo tengo un magíster en teología, yo hice esto porque yo tengo un IQ de 200, 500, no, yo hice esto porque, Dios mío, estoy casi que me manda a buscar la NASA. No, 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 no. Eso no es lo que yo quiero. Entonces, así como Pablo estaba con temor y temblor, así que estaba temblando, ¿verdad? Es que Dios permite que estemos para que se glorifique a Él. Y no creamos que por nuestra sabiduría, intelecto, carisma, estudio y bla, 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 nosotros vamos a hacer la obra mejor que los demás. Porque aquí el único que se va a llevar la gloria y la excelencia es nuestro Dios de Israel. Amén. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Vamos a volver a repetir. Disculpen a todos, hermanos, y también disculpen que la cámara no se me está distorsionando por momentos. Disculpen las fallas técnicas. Bueno. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Fíjense bien. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Claro, hay gente que uno lo ve predicar y te hablan bonito, el que no sabe cree que esta persona en verdad es un pastor, porque te habla bonito, te dice que Dios te va a prosperar, que Dios te quiere bendecir, que sembré mucho para que Dios te dé mucho, plata, y te hablan cosas bonitas, y que sí, tienen cierta sabiduría humana, por supuesto. Pero de esa forma no hablan los apóstoles, de esa forma no hablan
Perdón, de esa forma no hablan los apóstoles, de esa forma no hablan los verdaderos hijos de Dios. Amén. No hablan con palabras persuasivas de humana sabiduría. No hablan queriendo influenciar a la gente con palabras bonitas, dulces, palabras sabias, pero sabiduría humana. Así no habla un verdadero hijo de Dios. Así no habla un verdadero creyente. Un verdadero creyente ora a Dios y le pide a Dios que sea el Espíritu Santo que hable. Porque cuando el Espíritu Santo habla, esa palabra, primero, no es mía. Primero, cuando el Espíritu, perdón, cuando el Espíritu Santo habla, primero, la palabra no es del hombre, la palabra es de Dios. Y como la palabra viene de Dios, obviamente es palabra poderosa, es palabra que puede conseguir lo que Dios, para lo que Dios la envió. Y esa es la palabra que tenemos que tratar de hablar, porque esa es la palabra que transforma, que convierte, que regenera, que hace nuevas todas las cosas, que da vida eterna. No mis palabras sabias para persuadir a la gente de que diezmen, para persuadir a la gente de que siembren, para persuadir a la gente de que sí, de que tú eres un campeón y Cristo te ama porque tú eres un campeón. No. Cuando habla el Espíritu Santo, perdón, cuando habla el Espíritu Santo, esta palabra está llena de poder, fíjate bien, sino con demostración del Espíritu y de poder. Cuando habla el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la palabra que uno habla no es de uno, es de Dios y está llena del poder de Dios. Cuando el que está hablando a través del predicador es el Espíritu Santo, incrédulo se convierte. Cuando la palabra de Dios que sale de la boca del predicador sale, muertos vuelven a la vida. Cuando eso sucede, Dios es glorificado. Cuando el predicador se despoja de su conocimiento, de su sabiduría y permite que el Espíritu Santo hable, ocurren cosas grandes dentro de la iglesia. Los ciegos ven, los muertos resucitan y hay vida en los huesos secos, porque es el Espíritu de Dios hablando y soplando vida a través del predicador. Pero muchas veces en el púlpito, y me van a disculpar la expresión, se paran payasos a predicar y lo menos que predican es de Cristo. Y lo menos que predican es el Evangelio de la cruz. Y lo menos que predican es el sacrificio de Cristo. Y comienzan a predicar de Dios mismo, y comienzan a decir lo que Dios hizo a través de ellos, y comienzan a decir que ellos son superpoderosos. Y en fin, ahí ustedes pueden reconocer que no está el poder de Dios. Cuando un predicador es guiado por el Espíritu Santo y habla a través del Espíritu Santo, desde el púlpito, Dios lo respalda, dando vida al muerto, quitando la ceguera espiritual, dándole a la gente arrepentimiento y fe. Porque ¿saben cuál es el más grande milagro que ocurre todos los domingos en una iglesia? Si es que esta predica la sana doctrina. No es que salgan demonios, no es que a uno le crezca el pie, no, es que la gente sea convencida de pecado por el Espíritu Santo. Es que la gente vaya a la cruz. Es que la gente es guiada de la tiniebla
del mundo, es sacada de la tiniebla del mundo a la luz admirable de Cristo. Ese es el mayor milagro que ocurre en las congregaciones que predican la sana doctrina. Ese es el mayor milagro. Y ese milagro ocurre cuando el predicador no quiere exhibirse él, cuando el predicador no le importa que lo vean a él, cuando el predicador mengua para que Cristo sea engrandecido, es que ocurre ese milagro. Y es que el poder de Dios se manifiesta a la iglesia por medio de la predicación del Evangelio, porque el Espíritu Santo de la bulla del pecado transforma la vida y vida eterna. Pero eso pasa cuando el predicador mengua para que Cristo sea glorificado. Eso pasa ahí, pero en muchas iglesias no pasa, porque el predicador sé que es una estrella de Hollywood, de cine, y bueno, y quieren llamar la atención. Entonces, bueno, esa era la situación en muchas iglesias de hoy en día. Amén. Ya vamos a terminar, hermano. Falta el último versículo. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Claro, porque mucha gente que va para esta super mega iglesia, ¿verdad? Tienen al pastor como un ídolo. ¡Wow! Mira lo que dijo el pastor. ¡Wow! Mira, sanó a un enfermo. Mira lo que está haciendo el pastor. Mira cuánta gente le va al pastor. Tienen al pastor como si fuera el Papa Apostólico Romano. Que lo tienen al pastor que no toca piso. Entonces, fíjense lo que dice Pablo. ¿Para qué Pablo quiere negarse a sí mismo para que el Espíritu Santo obre con poder en la iglesia? Para que la fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Para que no tengamos la mirada puesta en los hombres, hermano. Porque los hombres siempre nos van a fallar. Los hombres no cumplen ni años. Nosotros, sin el Espíritu Santo, nada bueno podemos hacer. Así que esto que está haciendo Pablo es muy sano, porque Pablo dice, yo como ser humano, es como si Pablo estuviera diciendo, yo como ser humano, mi sabiduría, mis cualidades, mi talento, son ineficaces para predicar el Evangelio, son ineficaces para predicar un Evangelio con tanto poder. Por eso yo necesito la existencia continua del Espíritu Santo para que el poder de Dios se manifieste y ustedes tengan su mirada puesta en eso, en el poder de Dios, en la palabra de Dios, en el Espíritu de Dios, y no en mí. Porque Pablo, ¿quién era? Un simple mortal. ¿Quiénes son los predicadores que se paran en el púlpito? Cuando son hijos de Dios, son hijos de Dios, pero siguen siendo simples mortales, que se pueden equivocar, que pueden fallar, que pueden errar, que pueden deslizarse, que se pueden equivocar en algo, pero si es el Espíritu Santo el que los guía, el que los mueve, el que llena su boca, el que habla a través de ellos y el que glorifica a Dios en el servicio, y la iglesia pone su mirada en Dios, entonces la iglesia va a ser una iglesia sana, va a ser una iglesia fuerte, va a ser una iglesia espiritual, va a ser una iglesia viva, porque va a fundamentar su fe, no en el hombre, sino en Dios. Recordemos que la primera cosa que le quiere corregir a Pablo a los Corintios es que estaban divididos. Unos decían que era de Cefa, otros decían que era de Pablo, otros decían que era de Apolo, otros decían que era de Cristo. Y así no debe ser la iglesia. La iglesia tiene que tener los ojos puestos en Cristo.
autor y consumador de la fe. No en un pastor famoso, en un pastor que mueve mucha gente, porque la gente de hoy come eso. Es decir, si la gente ve que una iglesia tiene millones y millones y millones de personas, entonces la gente cree que ahí está Dios. Y no es así. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso, perdón, porque eso es lo que abunda hoy en día. Pastores que mueven, sí, mueven mucha gente, pero la gente sigue al pastor, no sigue a Cristo. Pero la gente idolatra al pastor, no idolatra a Dios. Pero la gente se maravilla con las palabras sabias del pastor, pero no se maravilla con las palabras que está en la Escritura, que son las únicas que dan vida eterna. Ese es el problema. Por eso Pablo les está explicando esto. No, yo vine a ustedes en debilidad y vine a ustedes no vine a ustedes con palabras sabias humanas para que ustedes no pongan mi mirada en mí, para que ustedes no pongan la mirada en mi sabiduría, para que ustedes no pongan la mirada en mi fortaleza, sino en el poder de Dios, sino en el Espíritu de Dios, sino en la palabra de Dios, sino en el Hijo de Dios, para que Dios Padre sea glorificado. Porque ese es el asunto. Cuando se glorifica al hombre, cuando se glorifica un pastor, no se le está glorificando a Dios, se le está glorificando al hombre y se le está robando la gloria a Dios. Pero cuando se glorifica al Hijo, cuando el Espíritu Santo glorifica al Padre, cuando le da la palabra a los pastores, allí se está glorificando a Dios Padre. Eso es lo que quiere el Hijo, que glorifiquemos por medio de Él, por medio de su Espíritu Santo, al Padre, no a nosotros mismos. Mi Señor Jesús nos dio ejemplo de eso a lo largo de toda la Escritura. Él decía que no buscaba su gloria, sino la gloria del Padre que lo envió. Él decía, la palabra que yo hablo, no la hablo yo, sino que el Padre que mora en mí hace su profesor. Entonces, si nosotros buscamos hablar nuestra propia palabra, es que la gente vea que nosotros somos inteligentes, que la gente vea que somos súper espirituales, que la gente vea que sabemos mucho de la Biblia, entonces allí estamos dejando de glorificar a Dios, porque allí estamos dejando de predicar el verdadero evangelio. Cristo y este crucificado, Cristo y este glorificado. Entonces, no caigamos en esto y hagamos como Pablo, para que la gente, para que nosotros, para que todo aquel que nos oiga, centre su mirada en el poder del Evangelio, centre su mirada en el poder del Hijo, para la gloria de Dios Padre. Amén. Entonces yo creo que hasta aquí lo voy a dejar hoy, por cuestiones de tiempo, hermano. Lo voy a dar hasta el versículo 5 por el día de hoy. Vamos a volver a leer y con eso terminamos. Para que vuestra fe no te funda en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Porque sabemos que el que salva es Dios. A mí no me va a salvar ningún pastor, llámese como se llama. A mí no me va a salvar que yo estudie 10 años teología. A mí no me va a salvar que yo tenga un IQ de 500. A mí no me va a salvar nada de eso. A mí me va a salvar de Dios. Es el poder de Dios por medio de la palabra de Dios. A mí me va a salvar que el Espíritu Santo sobreviva en mí. A la gente que no cree en Cristo, la va a salvar es cuando el Espíritu Santo sobreviva en ese valle de huesos secos. Cuando la gente crea el Evangelio, que es poder de Dios para la salvación, es que la gente se va a salvar. Es que la gente va a nacer de nuevo. Es que la gente va a ver la belleza del Evangelio de Cristo. Es que la gente va a ser adoptada como hijo de Dios, pero no por mi palabra, es por la palabra de Dios, no por mi testimonio, es por el testimonio de Dios. Es Dios, 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 Dios.
Cristo, Cristo, Cristo. Amén. Entonces, bueno, hermano, hasta aquí dejo la predicación del día de hoy. Como siempre les digo, Dios me lo bendiga mucho, Dios ya me lo bendiga y me lo guarde, ya vea el resplandecer su rostro de ustedes, ya vea alce su rostro de ustedes y le dé paz, que la paz de Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Hermanos, gloria a Dios. Amén y amén.